Bienvenidos a la tercera parte de la historia del país de la India, espero que sea de su agrado. Samudragupta era conocido por su política de generosidad hacia los artistas y eruditos. Era un patrón de las artes y la cultura, lo que contribuyó al florecimiento de la creatividad y la erudición durante su reinado. Asimilación cultural. A pesar de su expansión militar, Samudragupta adoptó una política de asimilación cultural. Permitió que las culturas regionales florecieran y coexistieran con la cultura dominante, lo que contribuyó a la diversidad cultural del imperio. Inscripciones Prayaga y Allahabad. Samudragupta dejó inscripciones en Prayaga, moderna Allahabad, conocidas como las inscripciones de Allahabad. Estas inscripciones proporcionan información valiosa sobre su reinado, conquistas y política. Arte y literatura. Durante su reinado, se produjo un florecimiento en el arte y la literatura. Samudragupta fue un patrocinador de las artes, y su corte atrajo a poetas, músicos y artistas, contribuyendo al desarrollo cultural del imperio. Sucesión. Después de su muerte alrededor del año 380 d.C., le sucedió en el trono su hijo Chandragupta II, también conocido como Vikramaditya. El reinado de Samudragupta fue un periodo de expansión territorial, estabilidad y florecimiento cultural. Su legado perdura como uno de los emperadores más sobresalientes de la dinastía Gupta y un líder que dejó una huella duradera en la historia de la India antigua. Chandragupta II, Vikramaditya, c. 380 d.C. 415 d.C., Chandragupta II, también conocido como Vikramaditya, fue uno de los emperadores más destacados de la dinastía Gupta en la India antigua. Su reinado se caracterizó por el florecimiento de la cultura, las artes y las ciencias. A continuación, se proporciona información detallada sobre Chandragupta II. Ascenso al trono. Chandragupta II ascendió al trono alrededor del año 380 d.C., sucediendo a su padre Samudragupta. Su reinado marcó el apogeo de la dinastía Gupta y se considera una edad dorada en la historia de la India. Epíteto de Vikramaditya. Chandragupta II recibió el epíteto de Vikramaditya, que significa el sol de poder. Este título reflejaba su reputación como un gobernante fuerte y poderoso. Alianzas matrimoniales. Chandragupta II consolidó su poder a través de alianzas matrimoniales estratégicas. Se casó con Kuberanaga, una princesa de la familia real Lichavi, y más tarde con una princesa de la familia real Vakataka, fortaleciendo así las alianzas con reinos vecinos. Desarrollo cultural y científico. Bajo el reinado de Chandragupta II, se produjo un notable florecimiento cultural y científico. La corte de Vikramaditya atrajo a eruditos, artistas y científicos y se convirtió en un centro de aprendizaje y creatividad. Patasila Inscription. La inscripción de Patasila, ubicada en el moderno distrito de Vidisa, proporciona detalles sobre las hazañas de Chandragupta II. Describe sus victorias militares y su generosidad hacia los eruditos y artistas. Arquitectura. Durante su reinado, se construyeron estructuras arquitectónicas significativas. El templo de Dashavatara en Degar es un ejemplo destacado de la arquitectura de la época Gupta. Patrocinio del arte y la literatura. Chandragupta II fue un generoso patrocinador de las artes y la literatura. Poetas y escritores como Kalidasa, el famoso dramaturgo y poeta sánscrito, florecieron en su corte. La obra de Kalidasa, como Shakuntala y Meghaduta, se considera un punto culminante de la literatura sánscrita. Comercio y relaciones exteriores. El reinado de Chandragupta II fue testigo de un próspero comercio y relaciones exteriores. El imperio mantenía relaciones comerciales con diversas regiones, incluidas las rutas comerciales que conectaban la India con el mundo helenístico. Muerte y sucesión. Chandragupta II murió alrededor del año 415 d.C., su hijo Kumaragupta le sucedió en el trono. El reinado de Chandragupta II marcó una etapa dorada en la historia india, con notables logros en los campos de la cultura, las artes y las ciencias. Su contribución al desarrollo cultural y científico sigue siendo una parte integral de la rica herencia de la India antigua. El declive de la dinastía Gupta en la India antigua fue un proceso gradual y multifacético que involucró una serie de factores internos y externos. Aunque no hay una explicación única para el declive, se pueden identificar varios elementos que contribuyeron a la decadencia de la dinastía Gupta: conflictos internos y disputas sucesorias. Después de la muerte de Chandragupta II, se produjeron disputas sucesorias y luchas internas por el trono. Estos conflictos debilitaron la estabilidad del imperio y crearon divisiones entre diferentes facciones. Presiones externas y ataques de invasores. Las invasiones de tribus extranjeras, como los hunos blancos, ejercieron presión sobre las fronteras del imperio Gupta.
Las incursiones y ataques de estos grupos contribuyeron al debilitamiento militar y territorial. Desafíos económicos. Desafíos económicos, como la presión fiscal excesiva y la mala gestión de los recursos, afectaron la estabilidad económica del imperio. Esto pudo haber llevado a tensiones sociales y descontento entre la población. Fragmentación política. La dinastía Gupta experimentó una fragmentación política, con varias regiones declarando su independencia. Los gobernadores locales asumieron mayor autonomía, debilitando así la autoridad central del imperio. Declive del comercio. Factores como las invasiones y la inestabilidad económica contribuyeron al declive del comercio a lo largo de las rutas comerciales que conectaban la India con otras partes del mundo. Esto afectó negativamente a la economía del imperio. Cambios culturales y religiosos. Hubo cambios en la cultura y la religión durante este periodo. El hinduismo ganó más prominencia en comparación con el budismo y se produjo una disminución en el patrocinio real de las artes y la literatura. Desintegración del imperio. La dinastía Gupta se desintegró gradualmente en varios reinos más pequeños y territorios autónomos. Estos reinos independientes surgieron a medida que la autoridad central se debilitaba, marcando el final del dominio Gupta. Falta de liderazgo fuerte. La falta de un liderazgo fuerte y centralizado contribuyó a la incapacidad del imperio para hacer frente a los desafíos internos y externos de manera efectiva. En general, el declive de la dinastía Gupta fue el resultado de una combinación de factores complejos. Aunque su legado perdura en la historia de la India antigua, el periodo de la dinastía Gupta llegó a su fin y la India entró en una fase de fragmentación política y cambios en la escena cultural y religiosa. El periodo de la Edad Media en la India, que abarca aproximadamente desde el 600 hasta el 1200 después de Cristo, es un periodo de transformación y cambio en la historia del subcontinente indio. Durante esta época, se desarrollaron importantes dinastías, surgieron nuevos centros culturales y hubo cambios significativos en la sociedad, la economía y la religión. Aquí hay algunos aspectos clave de la Edad Media en la India. Dinastía Chalukya, c. 543 a 757. La dinastía Chalukya fue una antigua dinastía india que tuvo un papel importante en la historia del sur de la India durante la Edad Media. Su periodo de dominio se sitúa aproximadamente entre los años 543 y 757 después de Cristo. Esta dinastía se dividió en varias ramas, siendo dos de las más notables los Chalukyas de Badami y los Chalukyas de Kalyani. Aquí hay información sobre ambas ramas. Chalukyas de Badami, fundación y ascenso. La dinastía Chalukya de Badami fue fundada por Pulakeshin y alrededor del año 543 después de Cristo con su capital en Badami, en el actual estado de Karnataka. Pulakeshin II, c. 610 a 642, Pulakeshin II, uno de los gobernantes más destacados de la dinastía, llevó a cabo campañas militares exitosas y extendió el reino hacia el norte. Su enfrentamiento con el emperador Harsha resultó en una famosa batalla conocida como la Batalla de Narmada. Arte y arquitectura. Durante el reinado de los Chalukyas de Badami, se construyeron varios templos y monumentos, destacando el complejo de cuevas de Badami, que es conocido por sus esculturas y arquitectura. Declive. Después del reinado de Pulakeshin II, la dinastía Chalukya de Badami experimentó desafíos internos y externos, lo que llevó a su declive gradual. Chalukyas de Kalyani, establecimiento y expansión. Los Chalukyas de Kalyani fueron una rama posterior de la dinastía Chalukya, establecida por Tailapa II alrededor del siglo IX. Tuvieron su capital en Kalyani, en el actual estado de Karnataka. Vikramaditya VI, c. 1076 a 1126, Vikramaditya VI fue uno de los gobernantes más destacados de esta rama. Durante su reinado, hubo un renacimiento en las artes y la literatura, y se erigieron muchos templos. Relaciones exteriores. Los Chalukyas de Kalyani mantuvieron relaciones con otras dinastías de la India, como los Cholas y los Hoysalas, y también se enfrentaron a invasiones de la dinastía Chola. Declive y fin. A lo largo del tiempo, los Chalukyas de Kalyani también enfrentaron conflictos internos y externos, y su poder disminuyó gradualmente. La dinastía llegó a su fin alrededor del año 757 después de Cristo. La dinastía Chalukya dejó un legado significativo en términos de arte, arquitectura y gobierno en el sur de la India durante la Edad Media. Sus logros culturales y políticos contribuyeron al rico tapiz de la historia india. Dinastía Pallava, c. 275 a 897. La dinastía Pallava fue una antigua dinastía india que desempeñó un papel destacado en la región de Tamil Nadu y otras áreas del sur de la India. Su periodo de dominio se sitúa aproximadamente entre los años 275 y 897 después de Cristo. Durante su reinado, los Pallavas dejaron un impacto significativo en áreas como el arte, la arquitectura y la literatura.
Aquí tienes información clave sobre la dinastía Pallava, períodos y gobernantes notables. Primeros periodos, c. 275 a 355, los primeros Pallavas gobernaron en la región de Kanchipuram y se cree que fueron feudatarios de los Satavahanas. Sin embargo, hay cierta ambigüedad en los registros históricos de este período temprano. Simhavishnu, c. 355 a 375, Simhavishnu es considerado uno de los primeros gobernantes conocidos de la dinastía. Durante su reinado, se expandió el territorio Pallava y se consolidó su poder en la región. Nandivarman I, c. 385 a 436, Nandivarman I fue un gobernante destacado que realizó varias expediciones militares exitosas y contribuyó al desarrollo arquitectónico, especialmente en Kanchipuram. Mahendravarman I, c. 600 a 630, Mahendravarman I fue un rey poeta y un patrocinador de las artes y las letras. Contribuyó al desarrollo de la literatura tamil y la arquitectura y construyó el famoso templo de Mamayapuram, Mahabalipuram. Narasimhavarman I, c. 630 a 668, Narasimhavarman I, hijo de Mahendravarman I, es conocido por su exitosa campaña militar contra los chalukyas y su apoyo continuo a la arquitectura y las artes. Paramesvaravarman I, c. 670 a 695, Paramesvaravarman I continuó con el patrocinio de las artes y las letras y construyó estructuras significativas en Mamayapuram. Narasimhavarman II, Rajasima, c. 695 a 722, Narasimhavarman II, también conocido como Rajasima, llevó a cabo una expedición naval exitosa contra la isla de Sri Lanka y también continuó con el mecenazgo cultural. Contribuciones culturales y arquitectónicas, arte y escultura. La dinastía Pallava fue conocida por su destacado arte y escultura, especialmente en relieves y monolitos. El grupo de monumentos de Mamayapuram, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un ejemplo notable. Arquitectura de templos. Los Pallavas fueron pioneros en la construcción de templos de piedra. El Kailasanatha Temple en Kanchipuram y los templos de Mamayapuram son ejemplos sobresalientes de su arquitectura. Desarrollo de la literatura tamil. Bajo el patrocinio de los Pallavas, la literatura tamil floreció. Se realizaron contribuciones significativas en campos como la poesía, la prosa y la dramaturgia. Relaciones exteriores. Los Pallavas mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales con otras regiones, incluidas dinastías del norte de la India y países extranjeros. Aunque la dinastía Pallava declinó en el siglo IX, su legado perduró en la rica herencia cultural y arquitectónica del sur de la India. Su contribución al arte y la literatura tamil sigue siendo una parte integral de la historia india. Imperio Rashtrakuta, c. 753 a 982. El Imperio Rashtrakuta fue un antiguo imperio hindú que desempeñó un papel importante en la historia de la India, especialmente en la región central y meridional, durante su apogeo aproximado entre los años 753 y 982 d.C. La dinastía Rashtrakuta gobernó desde su capital en Maniaketa, actualidad Malkad en Karnataka. Aquí tienes información clave sobre el Imperio Rashtrakuta. Gobernantes notables. Dantidurga, c. 735 a 756. Dantidurga es considerado el fundador del Imperio Rashtrakuta. Durante su reinado, logró consolidar su poder y expandir su territorio en la región central de la India. Krishna I, c. 756 a 774. Krishna I, hijo de Dantidurga, continuó la expansión territorial del imperio. Su gobierno marcó el comienzo de la influencia de los Rashtrakutas en la región de Deccan. Dhruvadharavarsha, c. 774 a 780, Dhruvadharavarsha fue conocido por su exitosa campaña militar contra el imperio Pallava en el sur de la India, estableciendo así la presencia de los Rashtrakutas en la región. Govinda III, c. 793 a 814, bajo el reinado de Govinda III, el imperio Rashtrakuta alcanzó su apogeo territorial. Sus campañas militares expandieron significativamente las fronteras, llegando hasta el río Ganges en el norte. Amoghavarsha I, c. 814 a 878, Amoghavarsha I fue un gobernante destacado conocido por su patrocinio de las artes y la literatura. Durante su reinado, se produjo un florecimiento cultural en el imperio. Indra III, c. 914 a 928, Indra III lideró exitosas campañas militares contra los Pallavas y los Cholas en el sur, consolidando así la influencia Rashtrakuta en la región. Contribuciones culturales y logros, arte y arquitectura. Los Rashtrakutas fueron conocidos por su patrocinio del arte y la arquitectura.
Ellora, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es famosa por sus templos tallados en la roca, que representan una amalgama de estilos hindúes, jainistas y budistas. Desarrollo literario. Durante el reinado de Amojabarsha I, se produjo un florecimiento de la literatura en sánscrito y kannada. Se compusieron obras literarias y poéticas significativas. Relaciones exteriores. El imperio Rashtrakuta mantuvo relaciones diplomáticas con otras dinastías y reinos de la India y participó en actividades comerciales y culturales con regiones vecinas. Declive. A finales del siglo X, el imperio comenzó a declinar debido a factores como disputas internas, presiones externas y cambios en el panorama político. Los cholas y los chalukyas emergieron como poderes significativos en la región. Aunque el imperio Rashtrakuta alcanzó su apogeo durante los siglos 8 y X, su declive gradual llevó a la fragmentación y al surgimiento de otras dinastías en la historia de la India medieval. Su contribución cultural, especialmente en el ámbito artístico y literario, sigue siendo parte del legado histórico del subcontinente. Dinastía Pala, c. 750-1174, y Dinastía Sena, c. 1070 a 1230, la dinastía Pala y la dinastía Sena fueron dos importantes dinastías que gobernaron en la región de Bengala durante la Edad Media en la India. Ambas dinastías contribuyeron significativamente al desarrollo cultural, artístico y religioso en la región. Aquí tienes información sobre ambas dinastías. Dinastía Pala, c. 750-1174, Dharmapala, c. 770 a 810. Dharmapala fue uno de los primeros gobernantes notables de la dinastía Pala. Durante su reinado, se consolidó el poder de la dinastía en la región de Bengala. Devapala, c. 810 a 850, Devapala, hijo de Dharmapala, extendió las fronteras del imperio Pala y llevó a cabo campañas militares exitosas en diversas direcciones. Maipala I, c. 988-1036, Maipala I fue otro gobernante destacado de la dinastía Pala. Durante su reinado, el imperio experimentó un periodo de estabilidad y prosperidad. Contribuciones culturales. Bajo la dinastía Pala, se produjo un florecimiento cultural y artístico. Hubo un patrocinio significativo de las artes, la literatura y las ciencias, con centros de aprendizaje como la Universidad de Vikramasila. Influencia budista. La dinastía Pala fue conocida por su patrocinio del budismo. Se construyeron varios monasterios y templos budistas, y la región de Bengala se convirtió en un importante centro de estudios budistas. Declive. A finales del siglo XI y principios del siglo XII, el imperio Pala comenzó a declinar debido a invasiones externas y conflictos internos. Dinastía Sena, c. 1070 a 1230, Vijaya Sena, c. 1070 a 1080, Vijaya Sena fundó la dinastía Sena y estableció su capital en Nadia. Inicialmente, la dinastía Sena fue un imperio más pequeño en comparación con los Pala. Lakshmana Sena, c. 1179 a 1206, Lakshmana Sena fue uno de los gobernantes más destacados de la dinastía. Durante su reinado, la dinastía Sena alcanzó su apogeo territorial y cultural. Arte y literatura. La dinastía Sena continuó el legado cultural de los Pala. Hubo un florecimiento en las artes, la literatura y la arquitectura, con una influencia significativa de la cultura hindú. Declive y caída. Después del reinado de Lakshmana Sena, la dinastía Sena comenzó a enfrentar desafíos internos y externos. Fueron invadidos por la dinastía Gaur, lo que llevó al declive y eventual fin de la dinastía Sena alrededor del año 1230. Ambas dinastías, Pala y Sena, jugaron un papel crucial en el desarrollo cultural y religioso de la región de Bengala durante la Edad Media en la India. Su patrocinio de las artes y el aprendizaje contribuyó a la rica herencia cultural de la región. Dinastía Chola, c. 300-1279, la dinastía Chola fue una de las dinastías más destacadas de la India, con una influencia significativa en la región de Tamil Nadu y áreas circundantes. Su periodo de dominio abarcó desde aproximadamente el año 300 hasta el año 1279 después de Cristo. Los cholas fueron conocidos por su administración eficiente, sus logros en el arte y la arquitectura, así como por su impacto en la cultura y el comercio. Aquí tienes información sobre la dinastía Chola. Periodos importantes. Periodo temprano, c. 300 a 575. Los primeros cholas gobernaron en una región más limitada, y no hay mucha información documentada sobre este periodo. Periodo medieval, c. 850-1279. El auge de la dinastía Chola tuvo lugar en el periodo medieval. Durante este tiempo, tres reyes notables dejaron una marca indeleble en la historia india: Rajaraja Chola I,
Rajendra Chola I y Kulotunga Chola y gobernantes notables. Rajaraja Chola I, c. 985-1014. Rajaraja Chola I es conocido por su construcción del templo de Brihadisvara en Thanyabur, una obra maestra arquitectónica que aún se mantiene en pie. También llevó a cabo exitosas expediciones militares hacia el norte de la India y hasta el sudeste asiático. Rajendra Chola I, c. 1012 a 1044, Rajendra Chola I, hijo de Rajaraja Chola I, continuó la expansión territorial y militar de los cholas. Lideró expediciones exitosas en el norte de la India y extendió la influencia chola en el sudeste asiático, llegando hasta Sumatra. Kulotunga Chola I, c. 1070 a 1120, Kulotunga Chola I fue un gobernante destacado que promovió la cultura y las artes. Su reinado fue testigo de un florecimiento en la literatura y la arquitectura. Contribuciones culturales y artísticas, arquitectura de templos. Los cholas fueron conocidos por su impresionante arquitectura de templos. Además del templo de Brihadisvara, construyeron otros templos notables como el templo de Airavatesvara en Dharasuram y el templo de Chidambaram. Escultura y arte. Las esculturas de los templos chola son famosas por su elegancia y detalle. Se destacaron en la talla de figuras en piedra que representaban deidades y escenas mitológicas. Sistema administrativo avanzado. Los cholas establecieron un sistema administrativo eficiente con una estructura jerárquica clara. Introdujeron inscripciones en piedra, conocidas como prasastis, para registrar sus logros y leyes. Comercio y relaciones exteriores. El Imperio Chola tuvo fuertes lazos comerciales con regiones extranjeras como el sudeste asiático, China y el mundo árabe. Mantuvieron una flota naval poderosa que facilitó el comercio y la expansión territorial. Declive. A finales del siglo XII y principios del siglo XIII, el Imperio Chola comenzó a enfrentar desafíos, incluidas invasiones de otras dinastías y cambios en el equilibrio de poder en la región. Aunque la dinastía Chola experimentó un declive hacia el final de su periodo, su legado perdura en los magníficos templos, la arquitectura, el arte y la influencia cultural que dejaron en la India medieval. Comercio y contactos extranjeros. El comercio y los contactos extranjeros durante la época de la dinastía Chola en la India medieval, especialmente entre los siglos X y XIII, fueron aspectos cruciales de su prosperidad y desarrollo económico. Los cholas establecieron vínculos comerciales con diversas regiones del mundo y fomentaron intercambios culturales. Aquí hay información sobre el comercio y los contactos extranjeros de la dinastía Chola. Rutas comerciales. Rutas marítimas. Los cholas eran conocidos por su poderosa flota naval. Las rutas marítimas conectaban puertos cholas en la costa este de la India, como Nagapattinam y Kaveripattinam, con otras regiones, incluyendo el sudeste asiático, China y el Golfo Pérsico. Sudeste asiático. Los cholas establecieron fuertes lazos comerciales y culturales con el sudeste asiático. En particular, el rey Rajendra Chola I lideró expediciones militares y comerciales que alcanzaron lugares como Sumatra, Java, Malasia y Bali. Golfo Pérsico y África Oriental. El comercio también se extendió hacia el oeste, llegando al Golfo Pérsico y la costa de África Oriental. Se intercambiaban bienes como especias, seda y productos de lujo a través de estas rutas. Productos comerciados, especias y bienes de lujo. Las especias, como la pimienta y la canela, eran productos clave en el comercio chola. También se comerciaban bienes de lujo, como seda, marfil y piedras preciosas. Algodón y tejidos. La región de Tamil Nadu, bajo el dominio chola, era conocida por su producción de algodón y tejidos de alta calidad. Estos productos eran demandados en los mercados extranjeros. Metales y objetos de bronce. Los cholas eran expertos en trabajos de metal y bronce. Estatuas y objetos de bronce fabricados en la región eran muy apreciados y se exportaban a diversas partes del mundo. Puertos comerciales. Nagapattinam. Nagapattinam era un puerto importante en la costa este de la India y un centro vital para el comercio marítimo. Desde aquí, los cholas establecieron conexiones con el sudeste asiático y más allá. Kaveripattinam, otro puerto significativo. Kaveripattinam también desempeñó un papel clave en las actividades comerciales y en la facilitación de contactos extranjeros. Impacto cultural, intercambio cultural. El comercio no solo implicaba bienes materiales, sino también un intercambio cultural. Hubo influencia mutua en términos de arte, arquitectura y prácticas religiosas entre los cholas y las regiones extranjeras con las que comerciaban. Influencia religiosa. El budismo y el hinduismo, junto con las prácticas religiosas locales, se difundieron a través de estas rutas comerciales. Templos y monasterios se establecieron en regiones extranjeras bajo la influencia chola. El comercio y los contactos extranjeros fueron esenciales para el auge económico y cultural de la dinastía chola.
Estos intercambios contribuyeron a la diversidad cultural y al enriquecimiento de la civilización india medieval. Desarrollo de los centros culturales. Durante la época de la dinastía Chola en la India medieval, se produjo un desarrollo significativo de centros culturales que se convirtieron en focos de aprendizaje, arte, literatura y religión. Estos centros desempeñaron un papel crucial en la preservación y promoción de la cultura en la región de Tamil Nadu y más allá. Aquí hay información sobre algunos de los centros culturales prominentes durante el periodo Chola. Universidad de Kanchipuram. Ubicación: Kanchipuram, una ciudad sagrada y capital espiritual, albergaba una universidad prominente durante la época.